Hola mi gente bonita, bienvenidos al canal de recetas fáciles, El Sabor Latino. En este nuevo video vamos a preparar unas deliciosas empanadas de carne molida. Esta receta me la enseñó un chef panadero que prepara las mejores empanadas que vas a probar, de carne molida, de queso con jamón, de tinga de pollo y mucho más. Comenzamos. Te muestro los ingredientes para nuestra deliciosa receta: 950 gramos de carne molida, la de tu preferencia, pollo, pavo, carne molida de res, la que tú gustes, 4 papas en trocitos, una zanahoria en trocitos, una cebolla blanca finamente picada, la mitad de un pimentón rojo en trocitos, un cuarto de manojo de cilantro bien lavado finamente picado, una taza de caldo de pollo, 2 dientes de ajo finamente picaditos. Y los condimentos para sazonar esta receta: una cucharada de sal, una cucharada de paprika, una pizca de comino en polvo, media cucharada de pimienta negra y una pizca de orégano seco. Para la masa de las empanadas vamos a estar utilizando medio kilo de harina de trigo regular, la de todo uso, 225 gramos de mantequilla sin sal derretida, una taza de agua aproximadamente, conforme la vayamos necesitando la vamos a utilizar, un huevo a temperatura ambiente, media cucharada de sal y media cucharada de azúcar. Para que las empanadas queden esponjosas y muy suavecitas le vamos a poner media cucharadita de polvo para hornear o royal, como tú lo conoces. Lo primero que tenemos que hacer, y muy importante, vamos a tamizar la harina. Como no tengo tamizador, la voy a pasar por un colador, agregamos la sal, el azúcar, el polvo para hornear. Este paso es muy importante porque de ahí va a depender mucho para que la masa te quede bien suavecita con una muy buena consistencia. El huevo lo vamos a batir y se lo vamos a agregar aquí a los ingredientes secos. Agregamos la mantequilla sin sal derretida, tiene que estar totalmente a temperatura ambiente. Le ponemos un poquito de agua, vamos a mezclar la masa y conforme vayamos necesitando el agua se la vamos a ir agregando. Seguimos mezclando. Le agregamos un poquito más de agua y seguimos mezclando hasta terminar. Yo utilicé en total una taza y un cuarto de agua. La vamos a mezclar por unos 8 a 10 minutos. ¿Cómo te das cuenta que la masa ya está lista? Bueno, cuando la masa ya está totalmente homogénea y ya se empieza a despegar de tus manos y del bol donde la estás amasando. En este momento la dejamos reposar por 30 minutos. Mientras la masa está reposando, para que se suelte un poquito más, vamos a preparar el relleno. En una cacerola a fuego medio vamos a agregar 3 cucharadas de manteca de cerdo o aceite, lo que tengas en casita, y vamos a freír la carne molida. Esta receta de empanadas la puedes utilizar ahora para la cuaresma porque las puedes hacer de pollo, de queso con papa, de queso con jamón de pavo y mucho más. Una vez que la carne ya está doradita, se empieza a dorar, mira, vamos a hacer un huequito en la parte del medio. Yo la estuve dorando por unos 8 a 10 minutos. Le vamos a agregar la cebolla blanca finamente picadita y la vamos a freír por unos 2 minutos nada más. Cuando veas que la cebolla ya cambió de color, en ese momento le vamos a agregar el diente de ajo o los dientes de ajo finamente picaditos. Los vamos a freír por 1 minuto. Después de ese tiempo le agregamos la zanahoria, el pimentón rojo, todos los condimentos para que la carne molida tenga mucho sabor. Lo vas a mezclar perfectamente y lo vas a dejar a freír por unos 5 minutos nada más. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles. Después de ese tiempo le vamos a agregar las papas en cuadritos. Le ponemos el caldito de pollo. Si no tienes caldo de pollo, le puedes poner agua. El cilantro finamente picadito, un cuarto de manojo de cilantro limpio y bien picado. Todo esto lo vas a mezclar, lo vas a remover perfectamente. Le bajamos la temperatura de la estufa de fuego medio a fuego bajito y cocinamos por 20 minutos. Después de ese tiempo, tu delicioso picadillo de carne molida ya está listo. Si ves que tiene mucha agua, lo puedes seguir cocinando por otros 5 minutos así destapado. Ahora mira, aquí ya han pasado 30 minutos que dejamos la masa reposar. En este momento la vamos a transferir a la mesa de trabajo. Vamos a enharinar el rodillo, pero también lo puedes hacer con un plato o simplemente estirar la masa con tus manos. La vamos a trabajar un poquito nada más, no mucho, solamente la vamos a juntar para que se suelte todavía un poquito más. Voy a dividir la masa para que se me sea muy fácil manejarla. Una vez que la dividimos, la vamos a poder trabajar muy fácil.
Las vamos a porcionar en bolitas de unos 50-60 gramos cada una, al tamaño más o menos de una tortilla normal. Hoy quiero mandar un saludo muy especial a toda mi gente de la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois, especialmente a Marta y a Evelyn Campos, que trabajan en una oficina ayudando a mucha gente. Una vez que tenemos los trocitos de la masa, vamos a bolearlos perfectamente así como te estoy mostrando aquí en el video. Y ahora sí, una vez que tenemos todas las bolitas hechas, las vamos a empezar a estirar. Con esta cantidad de masa que hicimos nos van a salir 17 empanadas. Con la ayuda del rodillo la vamos a ir estirando. La vamos a estirar a un tamaño considerable para que la masa no quede muy delgadita. Le ponemos el relleno unas 2 o 3 cucharadas para que quede bien cargadito pues y la empanada quede bien sabrosa. Y ahora sí, con mucho cuidado, mira, juntamos todo el relleno en medio y vamos a cerrar la empanada. De esta manera es muy fácil hacerlo. Y el trenzado que le vamos a hacer es mucho más divertido y mucho más fácil de lo que se piensa. Una vez que sellamos toda la empanada, mira, el trenzado lo vamos a hacer de esta manera así, doblando en forma como esquineadita. Recetas fáciles y ricas de hacer solamente aquí en tu canal, El Sabor Latino, canal de recetas fáciles. De esta manera vamos a hacer todas las empanadas. Estiramos la masa, la rellenamos, cerramos la empanada y hacemos el trenzado muy fácil. Esta receta de empanada también la puedes hacer para venta o para negocio, para que emprendas un modelo de negocio desde la comodidad de tu casa. Mira lo fácil que es prepararlas. El horneado pues es mucho más fácil y es muy poco tiempo. Si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete, es completamente gratis. Las vamos a transferir a una charola para llevarlas al horno, que ya lo tengo precalentado, 350 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados. Tu horno lo vas a precalentar unos 10 minutos antes. Las vamos a pincelear con un huevo nada más en la parte de encima, pues para que tenga ese colorcito característico de la empanada. Estas empanadas me traen grandes recuerdos de mi infancia porque nos mandaban a la tiendita de la esquina donde el señor de la tienda vendía unas empanadas y eran riquísimas, a todos nos encantaban. Y mira, de esta manera vamos a pincelear todas las empanadas pues para que tengan un colorcito doradito bien bonito. Las metemos al horno, las vamos a hornear por unos 30 a 35 minutos. Después de ese tiempo, tus deliciosas empanadas de carne molida de res ya están completamente listas. El tiempo de cocción puede variar dependiendo la temperatura de tu horno. Y a continuación, mira nada más qué sabrosas estas deliciosas empanadas. Una verdadera delicia. Se ha llegado el momento que más me gusta. Vamos a probar esta deliciosa receta. Mira qué rico. El olor que tengo aquí en la cocina es espectacularmente delicioso. Y ay, disculpen por el antojo, mi gente bonita, pero esta receta la voy a acompañar con una Pepsi bien fría. Le ponemos limoncito, que limón también es el ingrediente estrella en esta receta. No puede faltar en tus empanadas porque el sabor es mucho más rico. En verdad espero las prepares y las disfrutes en casa. Deliciosamente rico. Tienen mucho sabor. La masa está crujiente y muy suavecita y el relleno está riquísimo con mucho sabor. Y bueno, mi gente bonita, yo me despido, me quedo aquí disfrutando de esta deliciosa receta. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados, que Dios te bendiga. Cuídate y protege a toda tu familia. Nos vemos en el siguiente video. Pásala bonito y disfruta. No olvides disfrutar de esta deliciosa receta con una Pepsi bien fría.